¿Has notado que la vida está repleta de decisiones? Desde el momento que nos levantamos, debemos tomar decisiones constantemente. Muchas de ellas las hacemos inconscientemente. Por lo tanto, es importante conocer principios guiadores para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. La lección de esta semana lleva como título Las decisiones que tomamos. Soy el pastor Jolman Méndez. En esta ocasión está con nosotros el hermano Dionisio Calderón, anciano de la iglesia de Portales y también maestro de escuela sabática. Bienvenido, hermano, a este espacio. Gracias, pastor. Gracias por invitarnos a este espacio. Muy bien, esta semana vamos a estudiar 3 aspectos sobresalientes. El primer aspecto, ¿qué significa el libre albedrío? El segundo aspecto, principios guiadores para tomar buenas decisiones. Y el último aspecto, elecciones que trascienden. Quédate con nosotros para que podamos dar desarrollo a estos 3 elementos de la lección de esta semana. El primer aspecto, ¿qué significa el libre albedrío? Hermano Dionisio, ¿cuáles son o cómo describe la palabra de Dios este aspecto del libre albedrío? ¿Cómo se puede explicar? Bueno, nosotros sabemos que desde un principio Dios creó al hombre con esta particularidad de un libre albedrío. ¿Por qué? Porque definitivamente para que nosotros pudiésemos amar a Dios, deberíamos de hacerlo de una manera libre, en la cual precisamente el libre albedrío del cual Dios nos dotó, nos dio esa facilidad de que amarle a Él en respuesta a ese amor que Él presentó primeramente a nosotros. Entonces, está en nosotros ese libre albedrío. Nosotros podríamos rechazarle, o sea, que es lo que algunas personas han hecho, pero sin embargo, ese libre albedrío es aquello que particularmente los seres humanos, Dios nos hizo de una forma que pudiésemos tomar decisiones, y esta es una de ellas precisamente. Muy bien. El apóstol Pablo justamente cuando habla a los Efesios, ahí en el capítulo 1, los versículos 1 al 4, él señala que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Señala que nos predestinó para ser llamados hijos de Dios. Así que ahí está claro, porque algunas personas llegan a señalar respecto a esto, Dios ya tiene la decisión tomada. Algunos ya están predestinados para ser salvos, y aunque se porten como se porten, de todos modos ya se van a salvar. Y otros están predestinados a perderse, y aunque hagan lo que hagan, de todos modos se van a perder. ¿Qué respuesta nos dio la lección a esta filosofía o pensamiento? No, precisamente es un error pensar que ya está predestinadas las personas para tal o cual situación. Aquí lo que debemos de tener muy en cuenta es que Dios, en su infinito amor, nos ha brindado las mismas oportunidades a todos. Todos somos hijos de Dios, mas sin embargo, aquí es decisión nuestra el seguirle o no seguirle. Entonces, solamente Él nos dio esta oportunidad de que todos pudiéramos ser salvos, de que pudiéramos alcanzar salvación, pero es decisión nuestra si la queremos tomar. Muy bien, muchas gracias, mi hermano. Entonces, este es un aspecto muy importante que tiene que ver con la lección de esta semana, con las decisiones que debemos tomar. Entonces, lo que la palabra de Dios nos dice claramente es que Dios nos dotó de ese libre albedrío para que nosotros tengamos la oportunidad de decidir. Y como decía el hermano Dionisio, es justamente el amor el guiador de ese libre albedrío. Lo que Dios quiere es que le amemos voluntariamente, es que decidamos hacerlo. Y cada decisión que nosotros tomamos, estamos usando esa libertad y esa cualidad que Dios nos dio. Quédate con nosotros
para que pasemos al segundo aspecto de esta lección. El segundo aspecto que la lección señaló durante esta semana son algunos principios guiadores para tomar buenas decisiones. Hermano Dionisio, ¿cuáles son esos principios que encontramos en la palabra de Dios? Bueno, pues nos podemos remitir precisamente a las Sagradas Escrituras para poder ir tomando nota al respecto de cómo podemos tomar buenas decisiones. Encontramos, por ejemplo, en Tesalonicenses 5:17, que un consejo que debemos de seguir y para el cual precisamente comentábamos al respecto, no ir prejuiciados, es orar sin cesar. Esto en la idea de que nosotros debemos de ir siempre con la idea de que se haga la voluntad de Dios y no tratar de imponerle nuestra voluntad a Dios para poder obtener de esta manera una respuesta favorable a nosotros. Entonces, eso es muy importante que lo tomemos siempre en cuenta. Otro de los puntos que también debemos de mencionar es, por ejemplo, el que se encuentra en Isaías 1:29. Escuchar los consejos divinos. Y es precisamente al escudriñar la palabra de Dios cuando podemos encontrar esos consejos divinos. Podríamos enumerar muchísimos, de los cuales nos pueden servir para nuestra vida, pero podemos poner el principal, que en este caso, es el de tomar siempre la palabra de Dios antes de hacer una decisión. Muy bien. Otro de los puntos que también nos insta las Sagradas Escrituras se encuentra en Salmo 119, 105, y es que estemos siempre al pendiente en la Biblia. Y que es precisamente esto. Mucha gente a veces esto lo malinterpreta y trata de decir, bueno, donde abra la Biblia, ahí en ese momento, esto es lo que Dios me está aconsejando. Y pues no, la verdad es que una decisión de esa forma a veces no es la correcta. Es un estudio continuo de la Biblia, en el cual nosotros vamos a estar viendo y teniendo un seguimiento de todos y por qué de tales o cuales consejos. Muy bien, entonces recapitulemos esos primeros 3 principios. Número 1, la oración. Antes de tomar alguna decisión, sobre todo aquellas decisiones, y ahorita lo vamos a ver en la siguiente sección, que son trascendentales, un aspecto muy importante es caer de rodillas en oración, siempre dispuestos a escuchar la voz de Dios. Exactamente. Y el segundo y el tercero prácticamente están unidos. Escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo es que escuchamos la voz de Dios? Escudriñando la palabra de Dios. Exacto. En la Biblia encontramos suficientes principios guiadores que nos ayudarán a tomar las mejores decisiones. Continuemos, hermano. ¿Cuáles son esos otros principios que encontramos o que enumeramos en la lección de esta semana? Y que principalmente, otro de estos principios lo encontramos precisamente también en Proverbios 3:5, y que es la confianza en Dios. Uno desarrolla confianza precisamente en aquella persona con la que tiene un trato especial y diariamente. Así es. Y definitivamente, si nosotros estamos en un trato diario con Dios, vamos a desarrollar nuestra confianza, porque de esa forma es en la que nosotros podemos saber en quién estamos confiando. Muy bien. Y por último, podríamos poner también como Proverbios 15, 22 al 24, es el buscar el consejo. A veces Dios no nos habla directamente y lo hace por medio de personas, pero también es bueno que podamos distinguir un buen consejo de un mal consejo. A veces realmente debemos de acercarnos a personas con experiencia para que ellos sean quienes nos puedan dirigir también, y al valorar lo que ellos nos digan junto con la palabra de Dios, tomar una buena decisión. Muy bien, mi hermano. Ahora, ¿cómo haces tú cuando debes tomar decisiones importantes en la vida? ¿Tienes algunos pasos espirituales que dar
antes de tomar una decisión? ¿Lo acostumbras? La lección de esta semana nos invita a reflexionar respecto a eso. Voy a compartir Proverbios 3, 5 y 6. Me pareció muy importante. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Hay un énfasis en desconfiar de nosotros y confiar más en Dios. Ten en cuenta estos principios guiadores al tomar decisiones. Quédate con nosotros para continuar con la última sección del repaso de la lección. La última sección de la lección de esta semana la hemos titulado Elecciones que trascienden. Y vamos a ver tres aspectos importantes. Número uno, cómo elegir nuestras amistades. Una de las decisiones más importantes de nuestra vida es la elección de nuestros amigos. Y muchas veces no lo planeamos tan eficazmente. La elección de nuestros amigos se da en nuestro diario vivir, en el contexto donde estamos, ya sea en el colegio, ya sea en el trabajo, ya sea en casa, en la iglesia, etc. Y en lo cotidiano es cuando comenzamos a hacer un círculo de amistad. Sin embargo, la palabra de Dios nos da ciertos consejos importantes a la hora de elegir nuestros amigos. Hermano Dionisio, ¿cuáles son esos consejos o guías que la palabra de Dios nos da? Bueno, principalmente vemos que la palabra de Dios nos insta a que seamos amigos, primeramente nosotros para con los demás. O sea, nosotros encontramos los principios basados precisamente cuando nuestro Señor Jesucristo empezaba a llamar a la gente. Él se presentaba como un amigo, y definitivamente esa es la base para que nosotros podamos realizar una amistad. Como usted lo comenta, a veces la amistad se va desarrollando precisamente en el lugar donde nos encontremos, en la escuela, en el trabajo, en nuestras actividades diarias, donde vivimos. Pero principalmente también nosotros debemos de pensar que una amistad debe de ser para nosotros una situación para edificarnos. Y la manera que debemos de escoger a nuestros amigos debe de ser basada en esta pregunta: ¿me está sirviendo para edificarme esta amistad? ¿O yo le estoy sirviendo a esa amistad para edificarse? Porque es algo que hay que valorar siempre en ese aspecto. Porque si esto no se está cumpliendo, entonces realmente este tipo de amistad no es la que nosotros necesitamos. Muy bien, entonces sí es importante y sí trasciende el asunto de saber elegir las amistades. Definitivamente. Y uno de los ejemplos bíblicos que encontramos es la amistad de David y Jonatán. Conocemos la historia, a pesar de que Jonatán pudo haber tomado cierta envidia, ciertos celos o resentimiento con David, porque inicialmente él debía ser el rey. Jonatán, por las decisiones incorrectas de su padre, el trono se le cedió a David. Sin embargo, Jonatán tuvo una tremenda amistad con David, fue leal a David. Así que aquí encontramos la importancia de la amistad. Si nosotros nos rodeamos de buenos amigos, seguramente entonces nos va a ir bien en la vida, nos van a ayudar a salir adelante, nos van a guiar en tomar buenas decisiones. Pero si nos dejamos rodear de malas amistades, de malas influencias, pues seguramente terminaremos mal, terminaremos equivocándonos, terminaremos en un lugar y en una situación que no quisiéramos estar. Ahora, después de la elección de los amigos hay otro aspecto importante, y es la elección del compañero de nuestra vida. Después de nuestra decisión por Cristo Jesús, la decisión más importante de la vida es esta. Quienes han tomado la decisión de casarse, elegir quién va a ser nuestro esposo o nuestra esposa. ¿Cómo nos guía la palabra de Dios, hermano Dionisio, respecto a la elección del compañero de la vida? En este punto es importante que podamos tomar siempre como base nuevamente los principios cristianos, y que nosotros, más que en un momento determinado pedir
que ciertas personas, la que va a ser nuestra pareja, cubran nuestras expectativas, sería el hecho de pensar que nosotros cubriéramos las expectativas también de esas personas. Y vemos que, por ejemplo, un consejo que nos da las Sagradas Escrituras se encuentra, por ejemplo, en 2 de Corintios 6:14, aquella en la cual nos habla al respecto de que no nos unamos en un yugo desigual. Nosotros sabemos que cuando somos jóvenes todo se nos hace fácil y las barreras las podemos flanquear de alguna manera muy sencilla, pero realmente cuando ya entramos en materia es mucho más difícil de lo que nosotros pensamos. Por eso este consejo que nos brinda las Sagradas Escrituras es algo muy sabio, porque nosotros podemos ver cuántas dificultades nos podemos evitar en una situación así de unirnos en un yugo desigual, porque definitivamente esto va a dividir una familia y va a terminar a veces por separarnos. Así es. Entonces, hay algo muy importante que pudimos ver en la lección. La palabra de Dios está repleta de consejos respecto a este tema. ¿Por qué? Porque Dios creó el matrimonio. Y como Dios creó el matrimonio, Dios sabe cómo funciona mejor el matrimonio. Entonces, debemos acudir a la palabra de Dios. Es posible que alguien que está viendo este repaso de lección está en esa edad de elegir un compañero, una compañera en la vida. Vamos a la palabra de Dios, busquemos esos principios y entonces seguramente seremos bien guiados para tomar esa decisión tan trascendental. Y por último, la lección nos hablaba de cómo elegir lo que tiene que ver con el trabajo, una carrera, pues, y qué es lo que nos vamos a desarrollar el resto de la vida. También esto es muy importante, la elección de la carrera, una elección trascendental también. Hermano Dionisio, ¿cuál es la lección que nos deja Salomón en Eclesiastés, el capítulo 2, respecto a este tipo de elecciones o decisiones? Pues vemos, como en todos los aspectos que nos presenta la Biblia, que son enseñanzas que hay precisamente para que nosotros tomemos lección de ellas. Hemos visto, por ejemplo, en estos aspectos, 3 aspectos que hemos estado tratando en estos momentos, que son la base para lo que viene más adelante, que es el matrimonio y una vida. Lo que le comentaba hace un rato, por ejemplo, con respecto a esta situación, es a veces el hecho de nosotros como padres tratar de influenciar a nuestros hijos para tomar la decisión de una carrera. A veces tratamos de ver realizados en nuestros hijos aquello que nosotros no pudimos llevar a cabo, pero no nos preguntamos si esa carrera realmente le va a satisfacer a nuestros hijos. Tenemos muchísimos casos al respecto, gente que habiendo sido el padre un ingeniero, pretende que su hijo sea ingeniero también. Y sin embargo, cuando terminan la carrera, los hijos no ejercen esta carrera, se dedican a algo que realmente les gusta. Este es en el mejor de los casos, pero cuando en algunos casos, no hay esa decisión y se toma por no defraudar a los padres, no defraudar a la familia, si se continúa con aquello que los padres decidieron, y entonces ya no hay felicidad al desarrollarla. Hemos visto en muchos casos, a gente con cara larga realizando su trabajo, de mala gana, atendiendo a alguien, y entonces es cuando nosotros entendemos que la importancia que tiene el tomar una carrera, el desarrollar un trabajo en el cual nos sintamos a gustos para poder sentirnos realizados. Muy bien, entonces es una decisión también trascendental. Vamos a estar muchos años de nuestra vida en aquel lugar o realizando aquel trabajo o aquel oficio que hemos elegido. Entonces, la lección que Salomón nos señalaba también era muy importante, ya que muchas personas, como Salomón lo hizo, toman ese tipo de decisiones basados justamente en lo económico. Esta carrera da dinero, entonces es la carrera que yo voy a estudiar. Salomón lo confiesa, ¿no?, al final de su vida.
puse mis ojos y busqué el dinero, busqué el derroche, busqué esto, y me di cuenta que realmente eso no satisface. Muchas veces también, y es una lección para nosotros y nuestra familia, cuántas personas se tornan esclavos del trabajo, no tienen tiempo para su esposa o su esposo, mucho menos para sus hijos, y al final de la vida se dan cuenta que desgastaron su vida y no aprovecharon y no disfrutaron de su familia. Muchas veces eso llega a ser un rompimiento en el matrimonio o en la familia. Exacto. Entonces, qué importante es, ¿no?, elegir correctamente ese aspecto de la carrera. Así es, y aparte me viene a la mente un comentario que muchas veces hemos escuchado al respecto, en el cual nos dicen que trabajemos para vivir y no vivamos para trabajar. Excelente. Porque definitivamente, o sea, la lección también nos comenta al respecto, y es algo muy cierto, que los mejores recuerdos de los hijos son cuando son pequeños y podemos dedicarles un tiempo, pero si estamos ocupados definitivamente trabajando, tratando de acumular riquezas, cuando se llegue el momento de que ya lleguemos al final y veamos el camino que hemos recorrido y que nuestros hijos no puedan recordar un buen momento de edificación, por ejemplo, con nosotros, porque todo el tiempo estuvimos trabajando y tratando de acumular riquezas, es cuando uno piensa que cómo quisiera regresar el tiempo para poder volver a enmendar esos errores. Exactamente. Muy bien, entonces, muy interesante la lección de esta semana, muy importante, de gran importancia para nosotros, para nuestra vida. Hermano Dionisio, unas palabras para finalizar a manera de conclusión. Bueno, a mí me llamó mucho la atención en este aspecto el versículo que enmarca esta lección de esta semana, y creo que en ese versículo de Josué 15:24 enmarca completamente la decisión más importante de nuestras vidas, y que es precisamente el tener y servir a Dios en primer lugar, y bajo este principio todas las demás decisiones que lleguemos a tomar siempre serán asistidas por nuestro Dios. Muy bien, muchas gracias, mi hermano. La lección de esta semana nos invita entonces a hacer uso de esas herramientas y hacer uso de ese principio guiador que nos dejó, de nuestro libre albedrío, de buscar la sabiduría divina, buscar a buenos consejos en las personas, para que al tomar decisiones, tanto aquellas pequeñas decisiones como las decisiones más trascendentes de nuestra vida, podamos hacerlo con sabiduría. Así que te invitamos para que podamos seguir escudriñando la palabra de Dios y seguir escuchando los consejos divinos. Hermano Dionisio, muchas gracias. Al contrario, pastor, por estar con nosotros en en este espacio. Gracias por invitarnos para poder compartir la palabra de nuestro Señor. Muy bien, que Dios te bendiga. Quédate con nosotros en este espacio que se llama Estudia tu lección. Soy el pastor Yolman Méndez y me despido. Pásala bien.